Ahora sí. Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Como ustedes ya saben, estamos comenzando ahora este nuevo bimestre, el tercer bimestre, ¿verdad? Eh, en el cual yo siempre les recuerdo, ¿no? Que renovemos, ¿no? Estas ganas de seguir aprendiendo en este contexto tan duro que nos ha tocado vivir, ¿no? Tan difícil. Entonces, como siempre les digo, yo estoy para ayudarles, ¿verdad? Cualquier consulta que ustedes tengan sobre el curso, sobre algún tema que ustedes tengan sobre la plataforma, cualquier cosa, avísenme por interno, yo les voy a tratar de ayudar, ¿verdad? Acuérdense de que yo estoy para ayudarles. En todo caso, la recomendación que yo les daría es que, bueno, les aclaro de que yo les dije desde un comienzo, ¿no? De que el cuaderno no es obligatorio, que ustedes lo copien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque principalmente no habría una oportunidad de que yo lo revisara, ¿de acuerdo? Como no, ya, siempre avíseme cuando se detiene para yo repetir todo, ¿de acuerdo? No, les decía de que yo les dije de que el cuaderno no es obligatorio, ¿cierto? Pero yo les recomendaba de que lo copien, lo poco que yo pongo aquí, que es un pequeño esquema, lo pongan en su cuaderno para que les ayude un poco a tener orden y para estudiar, ¿verdad? Para sus exámenes. En el caso de que ustedes estén llevando su cuaderno de historia, sería bueno de que le pongan pues una carátula pequeña del tercer bimestre que comenzamos hoy día, solamente para llevar un orden. Pero como les digo, no es obligatorio porque yo no voy a tener oportunidad de revisar por esta coyuntura en la que estamos. Dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy nuestro primer tema del tercer bimestre, que es prácticamente una continuación del último tema, el que lo dejamos, ¿verdad? La clase anterior. Entonces, como vamos a empezar un nuevo bimestre y como tenemos prácticamente un tiempo muy limitado, de repente hay cosas que de repente se nos escapan en explicación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es un pequeño contexto para que entienda 100% el tema que vamos a hablar el día de hoy. De nuevo, voy a revisar mi internet, ¿ya? Ya, voy a revisar esto. Ya, ahora sí, ¿verdad? ¿Se escucha bien o no se escucha nada? Ya, voy a prender eso a ver. Ya, le tomo foto a la pizarra y lo pongo en el grupo, ¿ya? Ya, entonces les decía que para empezar este nuevo bimestre, bien, si yo quiero que se empiece bien, vamos a empezar dándole contexto, ¿de acuerdo? Como yo siempre les digo, en el caso de que ustedes no comprendan bien los temas, yo trato siempre de hacer las clases como si ustedes vinieran recién de otro país o vinieran de que como que no supieran nada, ¿no? Me gusta empezar siempre desde cero, ¿no? Para dar una oportunidad para todos, ¿no? Entonces, como estamos empezando un nuevo bimestre, vamos a tratar de recordar lo que hemos estado viendo en los últimos temas para que no estés un poco perdido o, o perdida, ¿no? Para que realmente entiendas realmente de lo que estamos hablando, ¿no? Porque a veces, simplemente a veces hay chicos que le dan el play o la clase y escuchan y ya. Pero ese no es el tema. El punto es que ustedes comprendan, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hemos estado hablando todo este tiempo? Si te has perdido o has estado perdido en algunos temas, yo te voy a tratar de poner un poco al día para que entiendas este tema de aquí. Todo el bimestre, todo el curso de historia del Perú, prácticamente este año, hemos visto solamente un tema. Te lo expliqué en la clase pasada, ¿no? Que es un tema tan complicado, es un tema tan extenso y un tema tan controversial, que es la conquista, ¿verdad? Que es prácticamente nos tenemos
nos hemos encargado de estudiarlo todo el año, ¿cierto? Bueno, todo el año hemos visto es el tema de la conquista española al Tahuantinsuyo, ¿cierto? Cómo el Tahuantinsuyo desaparece y se transforma al virreinato, ¿de acuerdo? Y ese proceso es un proceso muy largo, es un proceso muy... eh, ¿De nuevo? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan o hay problema? Ya. Entonces, les decía, todo este año hemos visto los temas de la conquista, ¿cierto? Eh, Desde que los españoles llegaron aquí, los conquistadores se encontraron con el Tahuantinsuyo y cómo el Tahuantinsuyo desaparece y se transforma en el virreinato, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tema es un tema muy extenso, muy complejo, ¿verdad? Por eso que se toma en pequeñas partes. Porque en años puede ser algo muy corto, pero en ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas, muchos procesos, muchas rebeliones, mucha gente que estaba de acuerdo, mucha gente que no. Entonces, como es un tema tan complejo y tan extenso, lo separamos por muchas partes pequeñas, ¿no? Lo hacemos paso por paso. Hablamos de que cuando los españoles llegaron aquí, se encontraron con un imperio que estaba no en decadencia, estaba en guerra civil, ¿de acuerdo? Estaban los huascaristas y los atahualpistas, ¿no? Eso creo que lo recordarás. Ahora, ¿se ve? ¿Se escucha? A veces se va por el internet. Ahora, avíseme. Qué raro, solamente. Pero como que no me ves. Ya, todas estas cosas que pasan es por el internet. No sé por qué, pero de repente es por la hora, qué sé yo, pero siempre con un toque con segundos se me detiene el internet. A veces antes, por ejemplo, antes no me dejaba entrar o no me dejaba aceptar. De repente, ¿no? Ya. Pero es por mi internet, no es por, o sea, y voy a tratar de solucionar eso porque el primero, tercero y quinto no hay problemas con el internet, no sé por qué. Pero a lo que voy es que si se corta, avísenme. ¿Sí? ¿Sí? Dime. O se cortó. Ya. Así nos vamos a demorar toda la pizza. Ojalá que no se corte más. Ya, entonces, ¿cómo? ¿Cómo dices? Ya, hay que aprovechar estos pequeños lapsos para explicar. Solamente explicaba de que todos los temas que hemos estado viendo corresponden a la conquista, que es un tema muy extenso, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo llegaron los españoles y se encontraron con un imperio que estaba en guerra civil. Esto fue aprovechado por ellos para conquistarlo más rápido. Cuando los primeros conquistadores llegaron al Perú, lo hicieron en nombre de la corona española. La corona española, o sea, los reyes de España, cuando se enteraron de esto, dijeron, es el momento para expandir nuestra misión. ¿Cuál era la misión de los reyes católicos? Expandir el catolicismo. ¿De acuerdo? Recordemos por historia universal, y lo conectamos, en historia universal, ¿qué pasó en España? Habían expulsado a los musulmanes, ¿cierto? Entonces, habían consolidado su religión católica en España. Entonces, ellos
se sentían los defensores de la religión católica. Y cuando descubren estas nuevas tierras en América, dicen, ¿cómo? ¿Se paró de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Sí, sí, sí. Yo todas las clases, las grabo. En las grabaciones, que yo lo pongo en el grupo de Facebook y también está en la plataforma y en el grupo y en el canal de YouTube, ahí pueden ver que toda la clase se graba sin interrupciones. Entonces, lo que yo explico cuando a veces se va la señal, está ahí. Entonces ya lo deben saber porque para verlo, para revisar la tarea o los exámenes, ustedes tienen que ver los videos. Entonces, ¿dónde lo pueden ver primero los videos? En el canal en el canal de YouTube, que yo lo pongo en el grupo de Facebook y luego lo pongo en la plataforma. Entonces en los videos sale todo completo y ahí lo pueden ver todo lo que yo hablo cuando a veces se corta. Entonces usted recuérdeme cuando se va la transmisión para yo recalcarles, pero ya saben que en la grabación, que lo estoy grabando ahora, se ve todo completo. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos, ¿dónde estaba? Ya. Los españoles ya estaban aquí y todo bien. El rey de España da unas nuevas leyes, ¿no? Para crear una nueva institución acá en Sudamérica y crea el virreinato del Perú, ¿cierto? ¿Por qué crea el virreinato? Porque había muchos conflictos entre los conquistadores, ¿de acuerdo? Primero se pelean Almagro con su socio, Pizarro, ¿cierto? ¿Por qué se pelean? Porque Pizarro le había convencido de que vaya a Chile, ¿verdad? Y al sur. Y cosa que no le gustó mucho a Almagro, porque en Chile o en el sur del Cusco en general, ¿no? Del Cusco para abajo, no había tantas riquezas como del Cusco para arriba. Entonces Almagro se molestó y se enfrentó con Pizarro y se generó la primera guerra civil entre los conquistadores, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, los dos se mataron entre ellos. Primero Pizarro mandó a matar a Almagro y luego su hijo, que se llamaba El Mozo, en venganza, mató a Pizarro. Entonces los dos conquistadores se habían matado. Y el rey de España estaba muy descontento con esto. Sumado a que por las mismas épocas, un tal Bartolomé de las Casas le escribía cartas y le decía, señor rey de España, usted tiene que hacer algo aquí, porque en América los españoles a veces cometen algunos abusos, algunos delitos, como que los indígenas son tratados como si fueran animales, como no son católicos, como no son cristianos, los tratan como si no fueran personas. Recordemos que para el contexto de la época, una persona cuando no era cristiana no era considerada como persona, era considerada como algo extraño, como que vive en el pecado, que vive fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, para ellos, para los españoles católicos, ser cristiano, ser católico, era ser persona, era como tener tus derechos, ¿no? Entonces, como los españoles llegaron acá a América y vieron que ellos no eran católicos y creían en otro tipo de religiones, no eran consideradas a veces personas. Entonces, Bartolomé de las Casas denunció eso y le enviaba cartas al rey de España, ¿cierto? Entonces, el rey de España, Carlos I, entró en conflicto con él mismo y dijo, ¿será correcto que los españoles hayamos llegado acá a América? ¿Nos debemos salir de América? ¿Nos debemos retirar de América? Fue un gran debate para él, para el rey de España. Y obviamente dijo, no me voy a ir, no nos vamos a ir de acá porque ya hemos llegado y le hemos colonizado. Entonces, ¿la misión cuál va a ser para salvar todo esto? Vamos a crear un virreinato y vamos a tratar de evangelizar a los indígenas para darles derechos. Porque una persona cuando está evangelizada para esa época era como tener derechos, ¿de acuerdo? Entonces, primero se evangeliza y luego se le reconoce sus derechos, ¿de acuerdo? Entonces, España es uno de los imperios en el mundo que reconoce los derechos de los conquistados, ¿verdad? No son aniquilados todos los indígenas. No, no es que, ay, mira, este es un indígena y lo mataban. No, los españoles aprovechaban cómo funcionaba todo el Estado antiguo, ¿no? Andino, a partir de esos conocimientos que tenían los indígenas construyeron su virreinato, ¿verdad?
Conocían lo que es la agricultura, ya aprovechaban eso para que trabajen para ellos. Conocían la minería, ya aprovechaban eso, así, ¿de acuerdo? Y así se construyó el Virreinato del Perú, ¿de acuerdo? En el año 1542, ¿de acuerdo? Se había creado, ¿por qué? Por dos razones. Primero, para terminar con las guerras civiles entre los conquistadores y para terminar con el abuso que daban algunos encomenderos, ¿no? Algunos conquistadores hacia los indígenas. Te recuerdo, ¿quiénes eran los encomenderos? Eran los conquistadores, los españoles que habían llegado con Pizarro, habían conquistado, claro, conquistado el imperio del Tahuantinsuyo y se habían ganado terrenos, ¿no? Y se le había concedido tierras y gente que trabajara para él. Eso era una encomienda, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta ahí todo bien. Pero los españoles, cuando eran ya encomenderos, a veces cometían, pues, algunos abusos. Como no había leyes, ellos impartían la ley, se, prácticamente se aprovechaban de esto, ¿cierto? Ya. Entonces, como los españoles que eran encomenderos se aprovechaban de esto, estas denuncias llegaron por medio de Bartolomé de las Casas hacia el rey de España. El rey de España decidió terminar con las guerras civiles entre los conquistadores y terminar con el abuso de los encomenderos, ¿de acuerdo? Y creó el virreinato. Y también les dio una orden clara a los encomenderos el rey de España. ¿Qué les dijo? Mediante sus leyes, ¿no? ¿Qué le dijo el rey? Usted, señor encomendero, ha conquistado acá en el Tahuantinsuyo, tiene a gente que trabaje para usted, todo correcto. Pero cuando usted, señor encomendero, fallezca, pase mejor vida, no va a dejar esa encomienda, esa tierra y esa gente, no la va a dejar como herencia. Es decir, sus hijos, sea con indígenas, sean hijos mestizos o sean españoles, sea lo que sea, sus hijos no van a poder heredar esa encomienda. ¿Por qué? Una vez que usted ya pase mejor vida, esa encomienda va a ir de facto a la corona española. Esa ordenanza dio el rey de España. Estaba en las nuevas leyes, ¿verdad? En ese documento el cual protegía a los indígenas y le quitaba derechos a los encomenderos, ¿verdad? Entonces, los encomenderos no les gustó para nada esto, pues no. Imagínate que tú has llegado desde tu país hasta una tierra muy lejana, has conquistado al imperio de ahí y has ganado esa tierra en el acto de guerra, ¿cierto? Tú tienes esa encomienda y lo que has ganado ahí y te dicen, ya, pero eso no es tuyo, eso va a ser para el rey de España. Entonces, a los encomenderos, a los conquistadores, eso les cayó muy mal. Y dijeron, ¿cómo puede ser posible? Y ahí hicieron algo que no se debe hacer. ¿Qué hicieron? Le declararon la guerra hacia su propio rey. Y te recuerdo que en esa época, ser un infiel al rey o declararle la guerra al rey era considerado como traición. Traición a la patria, como quien dice. Pero más alto que eso, traición al rey es como traicionar a, prácticamente a Dios, porque tú sabes que en Europa de la época los reyes gobernaban por derecho divino. Entonces el rey tenía el permiso y gobernaba casi junto con la iglesia. Entonces, si tú estás en contra del rey, quiere decir que estás en contra también del papa y de la iglesia. Y si estás en contra de eso, tú eres un hereje, ¿no? Entonces, el mayor delito en esa época era estar en contra del rey, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te rebelabas contra el rey, prácticamente te estás condenando a muerte. Entonces, muchos de los encomenderos se molestaron con el rey de España y le declararon prácticamente una guerra. Le dijeron, vamos a desconocer al rey y vamos a luchar por lo que nos pertenece. Ese momento se conoce, ese acto se conoce como las guerras civiles de los encomenderos contra la corona española. Los encomenderos se rebelan contra el rey de España. Los mismos españoles se rebelan contra el rey de España. ¿Por qué? Porque el rey de España les había quitado esos derechos, ¿no? Ya no lo podían heredar hacia sus hijos, sino pasaba de frente a la corona española. Es ahí donde se dan dos grandes guerras civiles, ¿no?
La primera es comandada por el hermano de Francisco Pizarro, ¿no? Gonzalo Pizarro. Esta rebelión, esta guerra civil es considerada como, o es llamada como la guerra de los grandes encomenderos, porque esta de aquí, Gonzalo Pizarro, a ser el hermano del conquistador, había heredado una gran encomienda, tenía mucho poder y muchas tierras. Entonces, él al enterarse de esto, decide enfrentar al rey y decide defender lo suyo. Y se inicia la primera guerra civil de los encomenderos, ¿no? Los grandes encomenderos. Gonzalo Pizarro tiene mucho rencor, no rencor, sino está en desacuerdo con las nuevas leyes que había dado el rey, ¿cierto? Y en las nuevas leyes que había dado el rey, ¿qué se estipulaba? Que se creaba el virreinato del Perú, que se creaba la Real Audiencia de Lima y que se le reconocía derechos a los indígenas después de bautizarlos, ¿verdad? Después de que se conviertan al catolicismo y que los encomenderos, cuando mueran, van a dejar su encomienda como herencia a la corona española. Todo eso no le gustó para nada a Gonzalo Pizarro. ¿Por qué? Porque él, como él era el hermano del conquistador del Perú, como ellos le llamaban, ¿no? Pizarro, él tenía mucha encomienda, él había dado mucho poder en su encomienda y él tenía muchas riquezas a su nombre. Entonces él estaba en desacuerdo con eso. Que venga una real audiencia y que venga un virrey en la tierra que yo le he conquistado con mi hermano era algo imposible para él. Entonces él se rebeló contra eso y estaba en desacuerdo. Y él mismo se enfrenta, el mismo Gonzalo Pizarro se enfrenta al mismo virrey, al virrey Blasco Núñez de Vela, que había sido mandado por el mismo rey de España para que gobierne el nuevo virreinato. Gonzalo Pizarro quería ser el próximo gobernador, ¿no? Porque ya había muerto su hermano, ¿no? Francisco Pizarro. Entonces ahí se da ese conflicto. Gonzalo Pizarro desconoce el poder del virrey Blasco Núñez de Vela y se enfrenta contra él, ¿no? Entre batallas, en Iñaquito, en Guarina y en Jaquijahuana. ¿Qué cosas son estos lugares? ¿En dónde están? Al toque. Iñaquito está en lo que ahora es Ecuador, ¿de acuerdo? Blasco Núñez de Vela se va a esa zona y ahí organiza su ejército, ¿de acuerdo? Y se enfrenta contra Gonzalo Pizarro. Luego, aquí, en Iñaquito, se enfrenta Pizarro, Gonzalo Pizarro con el virrey. Y el virrey es vencido. El mismo rey, el mismo virrey es asesinado en la batalla. Y Gonzalo Pizarro vence al virrey. Entonces, el primer virrey que tuvo el virreinato murió en esta batalla. ¿De acuerdo? Luego, en Guarina, lo que ahora es Bolivia, lo que se conoce como el Alto Perú, también hay muchos realistas españoles que están en contra de lo que hace Gonzalo Pizarro y también se enfrentan. Pero Gonzalo Pizarro los vence también. Y finalmente, el rey de España, al enterarse también de esto, envía a un pacificador, ¿no? A Pedro de la Gasca, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que termine con la guerra civil que está ocasionando Gonzalo Pizarro. Y finalmente es vencido Gonzalo Pizarro, por fin, ¿no? Había ganado 2 batallas, pero a la tercera fue la vencida. Y lo vencieron. ¿Y cuál fue el castigo que se le dio a Gonzalo Pizarro? Recordemos que para la época el mayor delito era traicionar al rey, era traición al rey, ¿verdad? Entonces fue condenado a la muerte. Fue ahorcado y decapitado el mismo Gonzalo Pizarro. Y perdió obviamente todo lo que él tenía, todo lo que había ganado. Y sus propiedades pasaron a manos de la corona española. Pero eso no quedó ahí. Tiempo después, el mismo de la Gasca que fue enviado por el rey de España,
tiene la misión de reorganizar y repartir de nuevo las encomiendas, ¿no? A los conquistadores. Habían algo de 200, más o menos 200 encomiendas disponibles, pero solamente habían, claro, habían 200 encomiendas disponibles para repartir, pero el número de encomenderos posibles era muy grande, eran algo de 1000. Entonces muchos se quedaron sin encomiendas. Entonces, los que no recibieron encomiendas en ese nuevo reparto, organizaron otra guerra civil, conocida como la Guerra de los Insatisfechos, los que no pudieron recibir. De nuevo, ya, un repasito al toque para terminar entonces. Ya, hago un pequeño repaso para terminar. Gonzalo Pizarro era el hermano de Francisco Pizarro. Él se molestó con el rey de España porque le había quitado sus privilegios, ¿no? Le había dicho, ya, tú cuando te mueras vas a entregar toda tu encomienda a la corona. No va a ser para tus hijos. Se molestó y se rebeló contra el rey. Y organizó la primera guerra civil de los encomenderos contra la corona española. Tiene 3 batallas. En Iñaquito se enfrenta con el mismo virrey, el virrey Blasco Núñez de Vela. Gonzalo Pizarro desconoce la autoridad del virrey, ¿de acuerdo? Y le enfrenta en lo que ahora es Ecuador. Y lo vence. Gonzalo Pizarro vence al virrey y lo manda a ejecutar. En Guarina, que actualmente es Bolivia, muchos fieles al rey enfrentan a Gonzalo Pizarro, pero Gonzalo Pizarro igual vence. Gonzalo Pizarro vence en 2 batallas, hasta que es enviado Pedro de la Gasca desde España hasta el Perú para poner orden y para terminar con Gonzalo Pizarro. Y en Jaquicahuana, que está a las afueras del Cusco, es vencido Gonzalo Pizarro. ¿Y cuál fue el castigo, la condena que se le dio a Gonzalo Pizarro? Recordemos que en esa época la máxima afrenta o el máximo delito que tú puedes hacer es serle infiel al rey o traicionar al rey, ¿no? Entonces, como él se enfrentó contra el rey y le declaró la guerra, era prácticamente una traición. Entonces, fue condenado a la muerte, ¿de acuerdo? Y se terminó con la primera guerra civil entre los conquistadores, entre los encomenderos, ¿de acuerdo? Pasó un tiempo y de la Gasca tuvo la orden del rey de repartir de nuevo las encomiendas. Habían 200 encomiendas y se tenían que repartir de nuevo, ¿verdad? Pero habían algo de 800 hasta 1000 posibles nuevos encomenderos. Es decir, que muchos encomenderos se quedaron sin encomiendas, ¿no? No les había tocado nada en la nueva repartición que había hecho Pedro de la Gasca. Entonces se genera otra guerra civil, ¿no? La guerra civil encabezada por Girón, Francisco Hernández de Girón, conocida como la guerra civil de los insatisfechos. ¿Por qué? Porque no recibieron ninguna encomienda, ¿verdad? Tiene 2 batallas esta nueva guerra civil, ¿no? En Chuquina, lo que ahora es Apurima, y en Pucará, en Puno. Aquí es vencido Girón y es condenado aquí a la muerte, porque recordemos que en esta época los españoles que se rebelaban contra el rey de España eran condenados hasta, a la muerte, ¿verdad? En conclusión, para terminar, me queda un minuto antes de que se corte y luego se vaya a internet. Estas guerras civiles se dieron entre los encomenderos hacia la corona española, ¿verdad? Lucharon por lo que ellos consideraban suyo. La primera fue liderada por el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, ¿verdad? Porque estaba en desacuerdo con el virrey y con el mismo rey. Entonces se enfrentó contra ellos. Al final fue vencido y lo mataron, ¿verdad? Como fue considerado como un traidor. Luego se repartieron de nuevo las encomiendas y a los que no les tocó ninguna encomienda se rebelaron de nuevo contra el rey de España y obtuvieron el mismo final. Fueron vencidos. Es decir, que al final el poder de la monarquía española se impuso a los conquistadores. Los conquistadores, ¿cuál era su argumento? Ellos decían, nosotros hemos conquistado este territorio que es el Perú solos, nadie nos ha apoyado, el rey solamente nos ha dado la orden y ya, pero nosotros con nuestra sangre hemos conquistado esta tierra, eso nos pertenece.
Entonces ellos veían como a los ojos el poder del rey, pero al final el poder de la monarquía fue más fuerte y se impuso aquí y se consolidó lo que se iba a conocer luego como el virreinato. Una institución que iba a durar prácticamente 300 años. Y para entrar a ese tema, vamos a empezar la próxima semana, ¿de acuerdo? Cuando ya se consolida el virreinato. Y seguimos hablando pues de este tema tan complejo que es la conquista de los españoles aquí al Perú, al Tahuantinsuyo y lo que luego se transformó en el Perú. Chicos, ¿alguna pregunta para terminar? Listo. Recuerden que toda pregunta es bien recibida, así sea cualquier pregunta. No hay necesidad de que sea una pregunta compleja. Eh, ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Ya, en la grabación sale toda la explicación completa sin ningún tipo de interrupción, ¿de acuerdo? En el video lo pueden ver todo clarito. Bueno, sí, como le decía, en el video yo lo he comprobado, se ve todo así nítido, limpio, ¿de acuerdo? Entonces, en el video pueden ver que en el momento donde ustedes dicen que se corta o a veces se va el audio, ahí se va a ver todo completo. Y también la foto de esta pizarra yo lo voy a poner en en el grupo de Facebook para que todo quede claro. ¿De acuerdo? Sí, también. ¿Ya? Entonces, algo les iba a decir, se me olvidó. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. El video de esta clase va a salir primero, lo pueden encontrar primero donde en el canal de YouTube. Ahí se sube primero. Luego de cuando se sube en el canal de YouTube, yo lo pongo el link en la plataforma, en el grupo de Facebook y después en la plataforma. Entonces, si quieren verlo ya de una vez y lo más rápido posible, lo van a ver en el grupo, en el canal de YouTube. ¿De acuerdo? Y la foto ya lo pongo en el grupo de Facebook. La tarea lo subo también ahí. Y cualquier duda que ustedes tengan, me avisan por interno. Bueno, jóvenes, gracias por su participación, a los que han participado el día de hoy en la reunión. Espero que se cuiden bastante, que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal, jóvenes. Hasta luego. Chao, chicos, cuídense bastante.